Ajonjolí de todos los moles. Y se sigue hablando de la economía en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha vuelto una referente de la economía en nuestro país ante el mundo. ¿Por qué? Porque México sigue estando fuerte ante las distintas amenazas de los Estados Unidos. El peso se sigue fortaleciendo, la economía local sigue teniendo un gran fervor. Y caso de esto, Miguel, es... Si tú lo notaste, estas vacaciones se notó que la economía se mueve. La cantidad de gente que pudo salir de su casa a vacacionar, la cantidad de gente que pudo ir a restaurantes, de compras, a hoteles, habla mucho de la salud que se vive. Solo un pequeño dato de los muchos que existen: salario mínimo, nuestro peso fortalecido, fortalecimiento también a las industrias nacionales en nuestro país, entre muchos otros. El peso fortachón este fin de semana estuvo por debajo de los 20 pesos. Así lo comentó la presidenta. Sin embargo, ¿por qué la economía mexicana resiste? Pues porque hay un modelo económico distinto. Ya no todo está vinculado, aunque tenemos una integración económica muy importante, a las exportaciones. Recuerden que antes la visión era libre comercio, cero política industrial, cero política económica más allá de la macroeconómica, y esa no la definía el gobierno, sino el Banco de México. Comercio libre a todo el mundo, somos de los países que más tratados de libre comercio tienen, y que solito el mercado iba a generar bienestar. Esa era, en muy pocas palabras, la visión, con una carga enorme en México de corrupción, desde la privatización de las empresas públicas hasta lo que fueron los gobiernos antes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cambió el modelo, que tiene en esencia una frase que lo define: por el bien de todos, primero los pobres. Aumentaron los salarios, que no habían aumentado durante 36 años, el salario mínimo, lo cual generó mayor mercado interno. Se hicieron los programas de bienestar, principalmente los universales, que distribuyen el recurso público al pueblo de México. Y hay inversión pública, que también se había olvidado durante muchos años. Ese modelo de regar la economía desde abajo, pues ha dado frutos. La mañana del pasado jueves, la presidenta informó que tuvo una reunión telefónica con el presidente de Estados, Donald Trump. Hoy, en la mañana de Palacio Nacional, en la mañana del pueblo de Palacio Nacional, la presidenta reveló que habló con Trump acerca de acero, aluminio y la industria automotriz. No hubo particularmente algún acuerdo, cada quien expresó su visión de cada tema, y la presidenta habló así de este encuentro telefónico. Estamos platicando sobre el tema de los aranceles en acero y aluminio y en automotriz. No llegamos a un acuerdo, pero sí planteamos argumentos. En nuestro caso, en el caso de acero y aluminio, planteamos que pues nosotros somos deficitarios, es decir, Estados Unidos exporta más acero y aluminio a México que lo que México exporta a Estados Unidos. Y nuestro planteamiento pues es igual que en los otros casos, que en el caso de los que entran por el Tratado de Libre Comercio, pues sea cero aranceles, y que en todo caso se discuta lo que está fuera del Tratado de Libre Comercio, que es legal porque es parte de un reglamento o una cláusula de la Organización Mundial de Comercio, que se llama Nación Más Favorecida, pero que finalmente no tiene esta revisión de las reglas de origen, que sí tiene el Tratado de Libre Comercio. Entonces ese fue nuestro planteamiento, y en automotriz pues también no quisiera adelantar más, pero también pues siempre la defensa de México, de las exportaciones y de lo importante que es el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá para los tres países. Esos en general son nuestros argumentos. Repito, no se llegó todavía a ningún acuerdo.
En los últimos días, las televisoras privadas de nuestro país, las cadenas nacionales privadas de nuestro país de televisión, mostraron de qué son, qué les interesa, el dinero. Resulta que transmitieron un mensaje antimigrante pagado por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Un mensaje en el cual pues se ofende a los migrantes que van a ganarse la vida de manera honesta y honrada en Estados Unidos. A las televisoras no les importa que en sus contenidos se ofenda a los mexicanos, que pueda representar algún atentado en contra de nuestra soberanía. A ellos lo único que les importa es el dinero. Y si el Departamento de Seguridad de Estados Unidos paga porque salga un mensaje que discrimina, pues a ellos no les importa. Salió este spot pagado por Estados Unidos en las televisoras privadas de nuestro país y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, ya sacó un comunicado llamando a las televisoras a revisar esos contenidos. Hoy la presidenta habló del tema. Recordó que durante el gobierno de Peña Nieto, en la ley se eliminó una parte que prohibía precisamente este tipo de mensajes. Bueno, hoy la presidenta pues lamentó que se haya transmitido este mensaje por parte de las televisoras privadas. Sí, esas que usted tiene en mente, las grandes, esas televisoras pasaron este mensaje y pues bueno, recordó lo que hizo la CONAPRED, que ya tomó cartas en el asunto y adelantó que va a buscar que en la ley vuelva a estar estipulado que no se puedan hacer ese tipo de acciones en nuestro país. Así habló del tema esta mañana. No estamos de acuerdo. Fíjense que en 2014 había un artículo que se elimina en el periodo de Peña Nieto. Decía: los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que los medios de comunicación que operan en su concesión sean utilizados para fines que pueden influir en los asuntos internos del país. Ese artículo se eliminó. Aún así, este comercial, digamos, esta propaganda pagada, salió en algunos medios de comunicación desde hace algunos meses. Se hizo más notorio porque se publicó en el último partido de fútbol que hubo en el fin de semana. La CONAPRED, la Secretaría de Gobernación, envió esta carta la semana pasada debido a quejas, porque la CONAPRED recibió quejas a distintos televisoras, Televisa, TV Azteca. Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. Por tal motivo, le invitamos a que el spot sea retirado con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación, tal como lo establece nuestra Constitución. Asimismo, la presidenta habla de que se emitirán reformas para que se regrese este artículo, ya que no deja de ser una forma de intervencionismo en nuestro país. Y hablando de intervencionismo, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Ecuador. Ese mismo Ecuador que México decidió romper lazos porque intervinieron en la embajada mexicana en su país, debido a órdenes del presidente Daniel Noboa, quien además ahora está acusado de cometer distintos fraudes en materia electoral para buscar su reelección. Bueno, el 17 de abril emite un comunicado militar denunciando que México envía sicarios de nuestro país a Ecuador para atentar contra Ecuador, sobre todo contra el presidente Daniel Noboa. La presidenta Claudia Sheinbaum habla al respecto. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores ha desmentido con un comunicado sobre la supuesta intervención de nuestro país a Ecuador por parte del crimen organizado. Y la presidenta el día de hoy es cuestionada al respecto, donde menciona que no existe evidencia alguna para esta acusación. Vamos a escucharla. Se hizo una respuesta por parte de Relaciones Exteriores negando esto y además pues no dicen ni siquiera de dónde venía la información o cuáles son sus pruebas. Dice
En horas recientes, Secretaría de Relaciones Exteriores, en horas recientes ha circulado información en algunos medios de comunicación de Ecuador citando un mensaje militar de ese país del pasado 17 de abril que señalan que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y equipo de trabajo. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. La ruptura de relaciones diplomáticas con la República del Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a la Embajada de México en Quito. Al margen de ello, nuestro país seguía y seguirá siempre bajo el principio de no intervención.